Sin lugar a dudas, el Camaro es uno de los modelos que a lo largo de la historia se ha caracterizado por ser uno de los automóviles más elogiados, exaltados y deseados alrededor del mundo. Esto gracias a su particular y original diseño deportivo, su componente mecánico moderno, y su gran espíritu competitivo de alto rendimiento. Por lo anterior, si eres amante de los carros, y te encanta esta referencia, quédate en este video, porque te tengo 10 curiosidades del Camaro que tal vez no sabías. Comencemos. Número 10. El Chevrolet Camaro se estrenó en 1966 bajo el lema de "What is a Camaro? A small vicious animal that eats Mustangs", lo que quiere decir en español, ¿qué es un Camaro? Un animal pequeño vicioso que come Mustangs. Esto fue un claro desafío para la empresa Ford en aquel entonces. Número 9. En el 2012, según NCIB, National Insurance Crime Bureau, por sus siglas en inglés, el Camaro fue el auto deportivo más robado en Estados Unidos, con un total de 1.509 ejemplares hurtados, siendo el Camaro y el Mustang los primeros puestos de la lista de ese año. Número 8. Otra de las curiosidades del Chevrolet Camaro se da en torno a su origen. Esta referencia fue creada por General Motors para competir directamente con el Ford Mustang, que en 1964 lideraba el mercado. Además, el nombre de Camaro surgió como derivación de la palabra francesa Conrad, que significa compañero. Antes de su lanzamiento, el Camaro tuvo varios nombres posibles sobre la mesa: Gemini, Commander, Panther y Wildcat. Número 7. El Chevrolet Camaro se ha convertido en un emblema del cine universal, gracias a su aparición en diversas producciones audiovisuales alrededor del mundo. Algunas de las películas que ha tenido participación el Camaro como referencia son Transformers, personificando a Bumblebee, Más Rápidos Más Furioso, Un Paseo para Recordar, American Graffiti, entre otras más. Número 6. Un dato muy curioso fue, que el primer Camaro no tenía luces traseras, y la llave de arranque se encontraba en el tablero. Aunque el Camaro salió a la venta como modelo de 1967, Chevrolet comenzó a fabricar en secreto algunas unidades de preproducción en mayo de 1966 en su fábrica de Norwood, Ohio. Estos autos se ensamblaron prácticamente de manera artesanal, para garantizar que todas las piezas encajaran correctamente, y GM nunca tuvo la intención de venderlas al público en general. La mayoría de estas unidades fueron destruidas, como suele pasar con cualquier auto de preproducción hasta el día de hoy. Número 5. Una de las curiosidades del Chevrolet Camaro más llamativas, es el gran número de celebridades que han contado con esta referencia en su garaje. Algunos de ellos son David Beckham, Nick Jonas, Michael Jordan, entre otras celebridades más. Número 4. En sus primeros años, la primera generación de los Chevrolet Camaro vendió en total más de 200.000 ejemplares en todo el mundo, entrando al mercado sin pasar desapercibido. De ahí en adelante, todas las generaciones se han caracterizado por su adaptación a las tecnologías y el diseño de cada época, además de alcanzar el máximo desempeño en el asfalto. Número 3. En el 2012, la quinta generación del Chevrolet Camaro estuvo impulsada por el lanzamiento de Camaro Amarelo, una canción elaborada por el dúo, Munoz y Mariano, la cual en aquel año acumuló más de 37.2 millones de visitas, y ayudó a impulsar las ventas durante ese periodo. Número 2. En 1968, el Chevrolet Camaro fue uno de los primeros 16 automóviles fabricados por la empresa Mattel, para su marca de juguetes Hot Wheels en aquella época. Número 1. La primera gran teleconferencia mundial se dio en torno al lanzamiento del primer modelo del Camaro, el cual se llevó a cabo en el Hotel Statler Hilton. Para lo anterior, diferentes medios de comunicación se reunieron en 14 ciudades para cubrir dicho evento, y fueron necesarios más de 100 empleados para llevar a cabo con éxito la conferencia telefónica. Curiosidad épica.
El Chevrolet Camaro fue el primer auto deportivo de producción en serie en tener un motor V8 de 400 pulgadas cúbicas, de 6.6 litros disponible. Este motor, conocido como el Z28, generaba 425 caballos de fuerza y 290 libras-pie de torque. El Z28 también se convirtió en un modelo popular entre los corredores de autos deportivos, y ganó numerosas carreras en la década de 1960. El Camaro Z28 fue un éxito inmediato, y rápidamente se convirtió en un ícono de la cultura pop en todo el mundo. Y así concluimos el video de curiosidades del Chevrolet Camaro, uno de los 3 íconos americanos más importantes en el mundo. Es un auto que ha superado la prueba del tiempo. Sigue siendo un auto popular en la actualidad, y es probable que siga siendo así durante muchos años más. ¿Cuál de las curiosidades del Chevrolet Camaro te sorprendió más? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final, te invito a dar un buen like si te ha gustado este video, eso ayuda mucho al canal, y a suscribirte, si aún no lo estás. Un abrazo enorme, y nos vemos en la siguiente vuelta. Hasta la próxima. Y antes de que se me olvide, un saludo especial para un suscriptor llamado Alan Agras. Oíte. Y también les dejo unos videos de esta serie de curiosidades, que tal vez puedan interesarles. Nos vemos en la próxima vuelta.